El día de hoy vamos a ver a un personaje bastante peculiar, bastante importante. Este personaje jugó un papel trascendental, fundamental en la historia de la humanidad y su historia quedó registrada para que nosotros aprendiéramos de ella. Es cierto que también tuvo sus fracasos, también tuvo sus tropiezos, pero de ello también podemos aprender. Así que me gustaría que nos dirigiéramos al estudio del día de hoy. Nuestro estudio de este día lleva como título Noé, obediencia y fidelidad absolutas. Este estudio, repito, lleva como título Noé, obediencia y fidelidad absolutas. Antes de que continuemos, recuerden, yo siempre les estoy diciendo que tengan por allí su cuaderno de notas, tengan por allí ese lápiz, ese café. Yo hoy me vengo acompañado de mi botella de agua para que si se me seca la garganta, como ya me ha pasado, pueda estar tomando de aquí, ¿no? Bueno, hermanos, el personaje del día de hoy, como ya dije hace un momento, vivió en una época en la que la humanidad se encontraba en una decadencia terrible. Había dejado la humanidad de lado, la moralidad, habían dejado la buena conciencia, se habían entregado a sus pasiones, a sus deseos desenfrenados y como resultado habían traído muchísimo dolor a la tierra. Dios, que es justo y que determina cuándo el pecado debe ser castigado, determinó juzgar a la humanidad de aquella época y acabar con ellos, preservando la vida de un hombre y de su familia. Esta es la historia de Noé, el personaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y bueno, voy a apoyarme un poquito en los medios digitales. Me gustaría que fuéramos a leer algunas porciones de la Biblia. Lo vamos a hacer, ustedes van a poder ver aquí en la pantalla de mi lado derecho el pasaje que vamos a estar leyendo. Y primero que nada, si ustedes están tomando nota, quiero darles lo que van a ser las bases bíblicas de la historia que vamos a desentrañar el día de hoy. Así que si ustedes deciden acompañarme, aquí en mi celular voy a seguirles con la lectura. De hecho, ya debiera estarles ahí apareciendo. Y la primera cita que vamos a leer es Génesis capítulo 6, versículos 8 al 14. Esta es nuestra cita bíblica, Génesis 6, capítulo 6, versículos 8 al 14. Por favor, síganme con su vista. El texto dice así: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos al arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Este es el primer pasaje que vamos a leer, Génesis capítulo 6 del 8 al 14, pero ahora vamos a dirigirnos a Génesis capítulo 7. Si ustedes tienen su Biblia cerca, también pueden buscar este pasaje, Génesis capítulo 7, versículos 6 al 10. El texto dice lo siguiente, síganme por favor. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Esta es la segunda cita, Génesis capítulo 7, 6 al 10. Ahora,
Acompáñenme, y esto es interesante porque vamos a leer varios episodios de la historia de Noé que nos van a servir como contexto para darnos una idea. En esta ocasión, Génesis capítulo 8, versículos 1 hasta el 5. Si ya están allí, solo hay que darle vuelta a la página o como yo, hacerle un golpecito al costado para llegar a ese pasaje. Génesis 8 del 1 al 5 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Y el penúltimo pasaje es Génesis 9, versículos 12 en adelante. Parece que está lloviendo. Bueno, Génesis capítulo 9, versículo 12. Si ustedes están acompañándome, pueden venir a este texto también. Dice el pasaje lo siguiente: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Maravilloso. Y el último pasaje que vamos a leer lo vamos a encontrar ya no en el libro de Génesis, sino ahora en la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, si ustedes me acompañan. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Decidí yo señalarlos aquí en mi Biblia para que ustedes puedan seguirme con ellos. Y dice Hebreos 11, versículo 7. Si ustedes son tan amables de acompañarme, el texto dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Vamos a dejar un momento aquí la lectura bíblica. Me gustaría dirigirme junto con ustedes a la enseñanza del día de hoy. Recuerden, el título de este estudio es Noé, obediencia y fidelidad absolutas. Ahora, tenemos ya los pasajes, los repito una vez más solo por motivos de que los puedan tener allí. Génesis capítulo 6, 8 al 14. Génesis capítulo 7, versículos 6 al 10. Génesis 8 del 1 al 5. Génesis 9, 12 al 17 y Hebreos capítulo 11, versículo 7. Ahora, hace tiempo, quiero comenzar por aquí, leí una de las biografías que más ha impactado mi vida y me ha desafiado como creyente. Se trata de la biografía de Eric Liddell, la cual lleva como título Algo más valioso que el oro. Esta biografía dice que en 1924 Liddell se encontraba en los Juegos Olímpicos de Francia. Se había preparado durante 4 largos años para correr la carrera de los 100 metros planos, en la cual él era un especialista. Y por eso era considerado como uno de los favoritos de la época. Era amado, era apoyado por muchos. Sin embargo, días antes de su competencia, algo inaudito, algo impactante tuvo lugar. Liddell decidió resueltamente que no iba a correr.
Así se lo dejó saber a los medios de comunicación, a los directivos de las Olimpiadas, y tanto su entrenador como varios de los jueces y atletas quedaron asombrados ante la decisión que estaba tomando Eric Liddell. ¿Qué podría haber llevado a este atleta olímpico a una decisión como esta? Bueno, la razón por la que declinó fue porque el día de su competencia sería el día domingo, el día del Señor. Al ser un creyente ferviente, educado con valores cristianos, él tenía en su corazón la fuerte convicción de que lo más importante en la vida es el Señor y que nada debía interponerse entre él y la adoración a Dios, aunque fuera una carrera olímpica. Fue por eso que el día domingo, Eric Liddell, de 22 años de edad para aquel entonces, se rehusaba a correr. Este fue el mensaje que le envió al comité deportivo. Soy cristiano, decía Liddell en este comunicado, y es mi deber oponerme a todo aquello que quiera robar la adoración a Dios. Así que me opongo a que los Juegos Olímpicos se celebren en el Día del Señor, es decir, el día domingo. Aunque pudiera ganar el aplauso de las gradas, si le fallo a mi Dios y quebranto el día de reposo, ganaría el silencio del cielo. Y continuó diciendo, jueces y compañeros, para mí lo más importante es ser fiel a Dios y rendir ese día en adoración. Me descalifico a mí mismo, no negociaré este asunto con nadie, no hay manera de que se me persuada de lo contrario. Firma Eric Liddell. Luego de hacerse pública esta noticia, todos quedaron asombrados. Los medios de comunicación no se hicieron esperar y comenzaron a bombardear al mundo con la noticia. Algunos, es obvio, se burlaban de él, lo menospreciaban, diciendo que era algo absurdo perder la medalla de oro por una creencia tan obsoleta, tan anticuada. ¿Qué había en el corazón de Eric Liddell? ¿Qué lo llevó a asumir esta posición, a llegar a esta determinación? Bueno, en el corazón de este hombre había dos cosas. Número uno, obediencia y número dos, fidelidad a Dios. Esas eran sus motivaciones principales. A pesar de la presión de los medios de comunicación, Liddell no cambió su postura y no se presentó el día de la carrera. Todo como resultado de su fidelidad a Dios y a sus mandamientos. Una fidelidad que a muchos les sigue pareciendo absurda aún en nuestros días. Según nos dice la historia, entre todo lo que estaba sucediendo, uno de los jueces, que también era creyente, le envió a Liddell un mensaje de respuesta en una notita. Decía lo siguiente: hermano Liddell, usted ha honrado a Dios y no debe olvidar que Dios honrará a los que le honran. Esta frase está apoyada en el pasaje de primero de Samuel 2:30. Y entonces ocurrió algo extraordinario, algo asombroso que nadie pudo esperar. Cuando los medios de comunicación, muchos de los jueces y aún las personas de su país y del mundo se estaban burlando de él, Dios levantó la cabeza de este atleta. Algo maravilloso sucedió y Dios, como no puede ser de otro modo, mis amados, cumplió su palabra, honró la fidelidad de este atleta. El día miércoles de esa semana, dice la historia, el corredor de su país, que iba a correr los 400 metros planos, no pudo hacerlo debido a que tuvo una fractura. Y en su lugar permitieron que Eric Liddell corriera por él. No obstante, había un inconveniente. Liddell nunca había corrido una carrera de 400 metros. Era especialista, cierto, en la carrera de los 100 metros planos, pero no en la de 400 metros. Y esto ocasionó que todos pensaran que él iba a quedar en ridículo, iba a ser un fracaso, un perdedor. Sin embargo, por la gracia de Dios, corrió aquel día y rompió el récord mundial con una marca de 47.66 milésimas de segundo. Y de esta manera ganó la medalla de oro y no solo se convirtió en un campeón de las Olimpiadas de 1924, sino que se convirtió en un campeón de la vida. Quienes conocen la historia, que es 100% verídica, recordarán que después de ese evento, Eric Liddell decidió salir como misionero a China en 1925. Y desde esa fecha hasta el último día de su vida, se le conoció como un hombre de gran convicción, un hombre de fe y obediencia al Señor. Al final él dijo que el galardón de los cielos no se puede comparar con una medalla de oro. Este atleta nos dejó un gran ejemplo de lo que significa darle a Dios el primer lugar sobre todas las cosas, aun cuando nos juzguen de fanáticos o de religiosos. Él nos mostró que cuando una persona se compromete con Dios y vive delante de Él con convicción, jamás va a ser
defraudada. Recuerden esto, amados, Dios no defrauda la fe de su pueblo. Ahora, a todos nos llega el momento en el que tenemos que decidir cómo vamos a vivir. Muchas personas optan por el camino de la indiferencia, deciden no prestar atención a las cuestiones espirituales. Otros se aferran al mundo, se aferran al pecado, viven para sus placeres egoístas, pero los hijos de Dios debemos ser diferentes, mis amados. Nosotros debemos ser fieles, debemos ser obedientes a Dios hasta el final. Esa es la marca distintiva de un verdadero creyente. Vivimos en un mundo que se ha olvidado de Dios. No me van a dejar mentir. Hoy en día, la religión, la espiritualidad, todo lo que tiene que ver con la piedad, son vistas cosas como obsoletas, son vistas como cosas absurdas, ¿no? Pero la palabra de Dios sigue siendo verdadera, mis amados. Lo que Dios ha decretado sigue vigente y lo que Él ha asegurado que hará, Él lo va a cumplir. Ha llegado el momento en el que debemos tomar una decisión todos nosotros. ¿Vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer al pecado? Delante del Señor no hay espacio para la neutralidad, no hay espacio para estar a la mitad. Es cierto que muchos nos van a juzgar de fanáticos, nos van a juzgar de religiosos, de anticuados, pero debemos vivir por la fe, aferrados al Señor, creyendo siempre en su palabra, haciendo su voluntad en todas las cosas. Debemos ser fieles, debemos ser obedientes a Dios hasta el final. Precisamente esa fue la historia de lo sucedido en la vida de un hombre que se llamó Noé, que vivió en los primeros siglos de la historia de la humanidad. Al igual que nosotros, él vivió en un mundo rebelde, vivió en un mundo decadente que le dio la espalda a Dios, pero él supo obedecer al Señor, se mantuvo fiel creyendo en su palabra, aun cuando no había evidencias tangibles, no había evidencias que él pudiera palpar. Este hombre obedeció a Dios en contra de lo que se pensaba y se creía en aquella época. Muchos lo juzgaron de loco, se burlaron, pero al final la historia le dio la razón. Esta es la historia de Noé, mis amados, el hombre que obedeció y fue fiel a Dios en su vida. Ahora, si ustedes están tomando nota y han decidido acompañarnos con esta sesión, voy a pedirles que escriban el primer punto que vamos a ver el día de hoy, que se titula Alguien que alivie nuestras cargas. Este es el primer punto en la historia de Noé. Alguien que alivie nuestras cargas. Ahora, la Biblia nos dice que Noé fue hijo de un hombre que se llamó Lamec. Si me acompañan con su Biblia, en Génesis capítulo 5, versículos 28 y 29, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, queridos hermanos, aquí ustedes me podrían acompañar si así lo desean. Génesis capítulo 5, voy a permitirme buscarlo para que también puedan leerlo aquí en la pantalla, versículos 28 y 29. El texto dice así: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahora, si ustedes pueden ver con cuidado aquí en mi Biblia, van a encontrar que en el versículo 29, después de la palabra Noé, después de este nombre, hay un pequeño globito que aparece allí, voy a tocarlo. Y cuando lo tocamos, la Biblia nos da una referencia, esto es consuelo o descanso. Ahora, desde el principio de la Biblia, las personas tuvieron una conciencia de que en algún momento vendría alguien, vendría un hombre que sería capaz de aliviar la carga, de dar descanso, de revertir la maldición que vino sobre la tierra por el pecado. Ya desde los días de Lamec, el padre de Noé, los hombres esperaban una especie de salvador, una especie de libertador. Y es por esta razón que su padre le pone a él el nombre de Noé, que en el idioma hebreo original suena como la palabra consuelo o descanso. Y es importante darnos cuenta que desde la antigüedad los seres humanos han vivido cargados, han vivido agobiados, sin descanso en sus almas. Lamec se sentía así. Desde que Adán y Eva pecaron, las personas han tenido que sufrir, han tenido que vagar por el mundo sin una paz verdadera, y todo como resultado de haber abandonado a Dios. No obstante, Noé no era esa persona que traería alivio y consuelo perpetuos, no fue aquel que retiró la maldición de la tierra. ¿Quién podría ser ese Salvador tan anhelado?
¿Quién podría ser ese libertador, ese que quitaría la maldición? ¿Quién podría ser? Bueno, aunque la historia de la Biblia esperó muchos años para responder a esa pregunta, nosotros podemos dar un salto en la historia y podemos afirmar que Jesucristo es aquel de quien estaba hablando Lamec. Cristo es el gran Salvador que vino al mundo para darnos verdadero descanso, para aliviar nuestras almas y para retirar la maldición del pecado. Vamos al segundo punto de la enseñanza del día de hoy, que lleva como título La maldad de los hombres. Si ustedes nos están siguiendo, están tomando nota, este es nuestro segundo punto, la maldad de los hombres. Ahora, aunque había personas a la espera de un Salvador, como lo estamos viendo en la historia de Lamec, había personas que anhelaban tener descanso en sus almas. Lo cierto es que la humanidad no consideraba a Dios, no estaban buscando sus caminos. La Biblia es muy clara cuando nos explica la condición moral de los hombres de la época en la que vivió Noé. Algunos podrían pensar que ya que algunos invocaban a Dios, como lo dice Génesis capítulo 4, versículo 26, miren, este es un pasaje de hecho con el que cierra el capítulo 4 de Génesis, dice Génesis 4, versículo 26, lo tienen ustedes aquí, dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, puede que se piense que porque la gente buscaba una solución, buscaba una libertad, entonces todos eran piadosos, entonces todos eran buenos, pero no es así. La Biblia dice lo siguiente en Génesis capítulo 6, versículo 5, si ustedes quieren acompañarnos a este pasaje también. Génesis capítulo 6, en el versículo 5, lo tengo aquí subrayado, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, eso es lo que nos dice la Biblia al respecto. Los tiempos en los que vivió Noé, queridos hermanos, no fueron tiempos de paz, no fueron tiempos de justicia, no fueron tiempos de religión, de espiritualidad, sino que fueron tiempos de maldad abundante, fueron tiempos de perversidad creciente, de corrupción vergonzosa, y esta maldad se esparció por toda la tierra, estaba presente en todo lugar. A donde quiera que iban las personas, llevaban consigo un pensamiento en sus corazones, como lo acabamos de leer, solamente el mal. Como dice el texto, no tenían intenciones de hacer lo bueno, ellos no pensaban en beneficiar a otros, en servir a su prójimo. Todo era avaricia, todo era codicia, muerte, violencia, perversidad, la lista sigue. Cuando llegamos a Génesis capítulo 6, pero ahora en el versículo 11 y versículo 12, si ustedes me acompañan con sus Biblias, Génesis 6, 11 y 12, leemos esto, lo cual le va a añadir una perspectiva más amplia, más profunda a lo que estamos tratando de decir. Dice el texto, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y aquí me gustaría que vayan ustedes haciendo unas anotaciones porque vamos a ver las cualidades, cómo Dios describe esta situación. Dice el versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios. Eso es lo primero, la tierra se corrompe. Y estaba la tierra llena de violencia. Número 2, había una violencia que llenaba la tierra. Y número 3, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, ya lo vimos en el versículo 11, pero aquí viene lo tercero, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Tres cosas, se corrompió la tierra, estaba llena de violencia y toda carne corrompió su camino. Cada una de estas cosas mencionadas aquí, amados, tiene una razón de ser. Permítanme explicarles. Lo primero, cuando dice que se corrompió la tierra, la palabra que se está usando en el idioma hebreo para referirse a corrupción aquí es la palabra H-A más. Y lo asombroso de esta palabra es que implica crueldad, implica opresión, abuso y derramamiento de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los seres humanos del mundo antiguo no solo eran desobedientes a Dios, sino que también eran crueles, abusaban unos de otros al punto de quitarse la vida entre ellos.
Eran personas despiadadas, dispuestas a todo para salirse con la suya, especialmente dispuestos a quitar la vida sin ningún cargo de conciencia. Así que cuando la Biblia nos dice que se corrompió la tierra, esto se refiere a que la sangre de las personas se derramaba con crueldad y sin consideración. Ahora, cabe mencionar que esto no estaba ocurriendo solo en un lugar, no estaba ocurriendo solo en una parte del mundo, sino que era una cuestión global. Toda la humanidad estaba corrompida, todos los seres humanos habían caído en una degradación de conciencia. Ahora yo pregunto, ¿no se parece esto a nuestros días? ¿No han muerto muchas personas en las guerras, en los conflictos bélicos de las naciones? ¿No hay miles de abortos al año donde los seres indefensos que crecen en el vientre son cruelmente asesinados? Pueden llamarlo como quieran, pero al igual que en aquellos días, la tierra de hoy se ha corrompido, mis amados. Lo segundo, dice este texto, hablándonos de las circunstancias en las que estaba viviendo Noé, que la tierra estaba llena de violencia. Además de estos tiempos en los que está viviendo Noé, que eran tiempos donde toda carne corrompió su camino, también eran tiempos de mucha violencia. Las formas en las que las personas pecaban contra Dios y se atacaban unas a otras eran formas aterradoras. Se habían degradado al punto de actuar como animales que no tienen respeto, no tienen una moralidad ni un sentido de justicia. Esa es la situación de aquellos días. Y esto también se parece a nuestros días, amados. Miren, hace tiempo escuché una noticia en donde un hombre le quitó la vida a otro hombre cuando lo asaltó y le quitó la cartera y el celular. Cuando las autoridades atraparon a este ladrón, se determinó que la suma total de aquellas cosas robadas no excedía los $100. Ahora, quiero que piensen en esto. Una persona le quitó la vida a otra para despojarla de su cartera y de su celular, lo cual tiene un valor de $100, no más de 2,000 pesos mexicanos. Hoy en día, queridos hermanos, eso vale la vida del hombre, $100, $100. Vivimos en un mundo violento como en los tiempos de Noé. Y lo tercero que menciona el texto es que dice que toda carne había corrompido su camino. En tercer lugar, los tiempos en los que vive Noé son tiempos en los que todas las personas se han corrompido en su camino. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, mientras en el versículo 11 que acabamos de leer se nos habla de que la tierra se corrompió y eso significa que los hombres se volvieron crueles, se volvieron asesinos. Ahora en este versículo 12 dice que la carne corrompió su camino. Son dos cosas diferentes. Esta expresión en el idioma original hace referencia a que los seres humanos cayeron en una depravación moral y en una depravación sexual terrible. Los hombres comenzaron a tener relaciones sexuales con los hombres y las mujeres con las mujeres. El texto sugiere una decadencia espantosa al punto de abusar, torcer, distorsionar el diseño de Dios. Ahora yo pregunto, ¿acaso no estamos viviendo en una época similar? ¿No han caído los seres humanos en el mismo hoyo de las personas del tiempo de Noé? Hoy se le invita a los jóvenes en las escuelas, en los medios de comunicación, los libros, las películas, se les dice, jóvenes, deconstruyan su identidad sexual, pierdan la moralidad, ya no existe la identidad sexual. Lo que llama la atención de todo esto que estamos leyendo, la tierra se corrompe, está llena de violencia, toda carne corrompe su camino, es que el Señor Jesús dijo que su segunda venida tendría lugar en circunstancias similares a las que se vivieron en los tiempos de Noé. Me gustaría que me acompañaran con sus Biblias al pasaje de Mateo capítulo 24. Voy a tenerlo también aquí en la pantalla, ustedes van a poder verlo. Mateo capítulo 24, versículo 37. Mateo 24, verso 37, lo voy a marcar aquí en mi Biblia, del 37 hasta el 39. Lo pueden ver ustedes aquí en la pantalla. Dice el texto así. Y son palabras del Señor Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, esto debiera hacernos reflexionar.
debiera hacernos meditar en si estamos preparados para recibir al Salvador en las nubes. Recuerden que como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre y no hay otra similitud tan evidente en otra época de la humanidad que la que estamos viviendo en comparación con la que vivió Noé. ¿Está usted preparado para esto? ¿Está seguro de a dónde va a ir su alma después de esta vida? ¿Estará en el reino de Dios o será puesto en el lugar del castigo y tormento eterno? Creo que estas preguntas son importantes. Vamos al tercer punto de nuestra enseñanza del día de hoy. Se titula Un hombre justo en un mundo corrupto. Este es nuestro tercer punto del día de hoy. Se titula Un hombre justo en un mundo corrupto. Ahora quiero que piensen un momento en este título que le estamos dando a este tercer punto. Estamos hablando de un hombre justo que vive en una época decadente, en una época corrompida. Piense por un momento en aquella escena que nos describe Génesis 6, todo lo que acabamos de leer. Un mundo caótico, un mundo perverso, un mundo corrupto, cruel, pero en medio de aquella escena, un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, un hombre honesto, honrado, que quiere hacer las cosas bien. En medio de aquella oscuridad, la luz de una vela está encendida. Ese hombre era Noé. Génesis capítulo 6, versos 8 al 10 dice así: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Ahora aquí dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esta expresión debe entenderse como Dios queriendo tener misericordia de alguien. No es que Noé hizo algo que se ganó el aprecio, el afecto de Dios, porque sabemos que nadie puede hacer eso. Todos somos pecadores, todos merecemos el castigo. Sin embargo, Dios puso sus ojos en Noé, lo apartó por su gracia para llevar a cabo un propósito glorioso en su vida. De la misma forma, nosotros los que hemos alcanzado salvación por medio de Cristo, hermano, debemos saber que hemos hallado esa gracia ante los ojos de Dios. Es decir, Él ha querido tener misericordia de nosotros, le ha placido salvarnos. El pasaje también dice que Noé era un varón justo. ¿Lo leyeron? Pero esto no debe interpretarse, queridos hermanos, como que él estaba libre de pecado o que era tan justo, tan santo como Dios lo es. Hay que acordarnos que todos somos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Miren lo que dice la Biblia: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de Noé, varón justo? Bueno, cuando la Biblia dice que Noé era un hombre justo, se refiere a que en medio de la generación en la que vivía, era un hombre honesto, era un hombre humilde, deseoso de hacer la voluntad de Dios, de hacerle bien a los demás, algo que no había en sus contemporáneos. Recuerden, todos estaban corrompidos, todos eran violentos, degenerados sexuales, personas que quitaban la vida a otros seres humanos, avaros, codiciosos, etcétera. Pero Noé era diferente. Noé era una persona que buscaba al Señor, que anhelaba hacer su voluntad. Además, el texto dice que Noé era perfecto en sus generaciones. ¿Y qué significa esta expresión? En realidad, esta frase es solamente un recurso literario que se usa en este pasaje. Para explicar esto, déjenme decirles que en la Biblia a veces se van a usar expresiones, se van a usar palabras para resumir conceptos. A veces algunas expresiones, frases o palabras van a usarse para decirnos algo, para apuntar a algo. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que alguien camina con Dios o caminó con Dios o habla del camino de Dios, eso no significa, ustedes lo saben, que literalmente esa persona esté codo a codo con Dios y los pies de ambos están en la misma vereda. No, sabemos que literalmente no es así. La expresión caminar con Dios implica que una persona obedece a Dios, confía en Dios, hace la voluntad del Señor. Cuando usamos el concepto de caminar con Dios, no nos referimos a que realmente lo estamos haciendo, sino que es un recurso literario para explicar algo, una forma literaria para dar a entender algo.
Y lo mismo está sucediendo con la frase perfecto en sus generaciones. Este recurso literario, esta expresión, se usa para decir que Noé era la 10ª generación desde Adán. El número 10 en la Biblia es usado por los hebreos para referirse a algo que está completo, a algo que está terminado, ¿sí? A algo a lo cual no le falta nada. Por ejemplo, la parábola que Jesús usa de las 10 vírgenes, con eso se está refiriendo a toda la humanidad. El número 10 se usa para decir que están todos incluidos, que es una generalidad o algo que se ha completado. Ahora, si ustedes sacan la cuenta, Noé es la 10ª generación desde Adán. Con él se está completando un ciclo de 10 generaciones que Dios va a cerrar con el diluvio. Es interesante notar que Noé fue como esa luz de una luciérnaga en medio de un mundo oscuro y corrupto. Y hoy en día, queridos hermanos, la Biblia nos dice que los hijos de Dios somos como esas luces en esta tierra oscura. En Filipenses 2, 14 y 15 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a nuestro cuarto y último punto de esta enseñanza del día de hoy. Y antes de que terminemos, antes de que concluya nuestra sesión de este día, quiero recordarles que si ustedes tienen el deseo de apoyar este trabajo que estamos haciendo, este proyecto de las transmisiones, pueden hacerlo ya sea suscribiéndose a nuestra página. Pueden darle clic en el botón de ascender y pueden darle me gusta, pueden suscribirse también a mis colaboradores. Recuerden que hay algunos beneficios para esas personas que me apoyan y también pueden hacerlo a través del envío de las estrellas que aparecen aquí en la parte de abajo. Ustedes pueden participar con nosotros, apoyarnos de esa forma. Es un bonito gesto, es una bonita manera de decir gracias a este trabajo que estamos haciendo. Ustedes nos pueden apoyar. Recuerden que como creadores de contenido, nosotros dependemos muchísimo del apoyo que ustedes nos dan para poder seguir creando este contenido. Bueno, mis amados, vamos al cuarto y último punto de esta enseñanza que se titula Dios juzga el pecado. Este es el cuarto y último punto de nuestra enseñanza. Dios juzga el pecado. Y quiero que tomen nota de esto, por favor. Voy a dejar la imagen aquí un momento más. Dios juzga el pecado. Ahora, muchas personas piensan que a Dios no le importa el pecado y que sencillamente Él se va a olvidar del pecado. Pero hermanos, no es así. La Biblia nos dice que luego de ver la maldad en la tierra, no es que Dios se fue a acostar, se durmió y dijo, pues, ¿qué se le va a hacer? No, Dios determinó poner fin a la era de los hombres que vivieron entonces. En Génesis capítulo 6, versículos 13 y 14, leemos esto. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aunque el día de hoy cometemos pecados y no recibimos un pago inmediato por ellos, no siempre, no debemos pensar, hermanos, que las cosas van a quedar así por siempre. El Salmo 96, versículo 13 dice así, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y lo mismo sucedió con las personas que vivían en los tiempos de Noé. Su hora llegó, el tiempo se cumplió. El pecador debe reflexionar sobre su camino. El impío debe arrepentirse, debe volverse al Señor y si lo hace, Dios lo va a perdonar y va a haber esperanza para él. Isaías capítulo 55, si ustedes me acompañan con su Biblia, Isaías 55, versículo 7, creo que presten atención a lo que enseña este texto. Dice el pasaje, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Seguramente para Noé,
El aviso, el anuncio de que iba a caer un diluvio fue algo sorpresivo. La Biblia nos dice que nunca antes había llovido. Sin embargo, Dios le dijo a Noé que la tierra iba a ser inundada. En Génesis 6:17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y recuerden que Dios no está siendo malo con esto. Dios está ejecutando un juicio sobre el pecado y la maldad de los hombres. Sin embargo, la Biblia nos dice que a pesar de que nunca había llovido, a pesar de que este era un concepto que no cabía en la mente de Noé, él jamás había visto cómo el cielo se nublaba y caía el agua, no había tenido esa experiencia. A pesar de todo, Noé obedeció fielmente a Dios. Dice el versículo 22 de Génesis 6, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Probablemente las personas de su época se preguntaban qué hacía Noé. Algunos quizás se burlaban, se rieron de él cuando lo escucharon decir que Dios le dijo que va a caer agua del cielo. Ellos se burlaban, ¿cómo nos vas a decir eso, Noé? Eso no puede pasar. Quizá pensaron que se había vuelto loco, pero Noé fue un hombre de fe que obedeció aun cuando no había evidencias palpables de lo que Dios había dicho que sucedería. Hermanos, esta es la fe a la que somos llamados. El día de hoy anunciamos un juicio, le decimos a la gente que hay un Dios, que hay un juez de toda la tierra, que se arrepientan, que vengan a la salvación, que confíen en Jesucristo. Y las personas nos miran y nos dicen, ¿de qué estás hablando? Eso jamás va a suceder, jamás nuestros ojos no, lo han visto. Pero al igual que Noé, que no existía en su mente una referencia de cómo sería, nosotros debemos creer por fe la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y esto quiere decir que esta predicación, eso que estaba haciendo Noé, construir el arca, calafatearla con brea caliente, la gente pasaba, ¿qué es esto? Eso era una predicación que condenaba al mundo. Si no entran en el arca, si no están dentro, no podrán ser salvos. Esa es la condenación del mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, él entró en el arca. Y al estar en esta arca, él fue salvo, fue justificado. Ahora es obvio que esa es una figura, es un tipo del evangelio y de nuestra salvación, porque hermanos, de la misma forma, nosotros estamos en una situación similar a la que Noé estaba enfrentándose. Dios nos ha dicho que su juicio viene sobre el mundo, que Cristo va a regresar por segunda vez, que el pecado va a ser severamente castigado. Pero ¿qué hace el mundo? El mundo no lo cree, el mundo no lo acepta, se burla de nosotros, dan la espalda, dicen, vamos, ya pasó muchísimo tiempo, ¿no? Están de moda los aliens, está de moda la ideología que tú quieras adoptar, está de moda la tecnología, inteligencia artificial, olvídate de la religión, nos dice el mundo. El mundo no lo cree. Ellos piensan que hemos enloquecido, estamos trabajando en vano, que oramos en vano, que es en vano buscar al Señor, pero al igual que con Noé, queridos hermanos, el juicio de Dios va a venir. Noé nos enseña que debemos vivir como a Dios le agrada, aunque nos encontremos en una generación perversa, en una generación decadente. También Noé nos enseña que debemos creer lo que Dios ha dicho, aun cuando no haya evidencias. Hermano, no tienes las evidencias palpables. No tienes las evidencias que puedas tocar. Eres llamado a vivir por la fe. Eres llamado a obedecer a Dios y mantenerte fiel en el camino. Hay que vivir por la fe que Dios ha decretado en su palabra. Dios ha hablado y nosotros debemos creer eso. En el Antiguo Testamento, el medio de salvación fue un arca de madera sellada con brea caliente. Y ¿sabes algo? En nuestra era, el medio de salvación es una cruz de madera también, que fue rociada con sangre preciosa, la sangre de Jesús. Así que el arca del Antiguo Testamento, la brea caliente, es una figura, un tipo de la cruz de Jesús, del madero de Jesús y de su sangre derramada allí. Noé construyó un arca, luego vino el gran diluvio que cubrió la tierra y al final Noé y su familia fueron salvos de aquel juicio y entraron en un nuevo mundo. Así, hermano, de la misma forma, Cristo es el arca de salvación. Él ha construido el arca para nosotros. El juicio de Dios vendrá ya no como agua,
Porque recuerden que Dios hizo un pacto de no destruir la tierra con agua, pero en esta ocasión, hermano, vendrá como fuego. Y al final, como lo dijo el apóstol Pablo, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Solo los que estén en Cristo, en la fe de Jesucristo, una fe que descansa solo en Él, solo ellos van a ser guardados del juicio de Dios y entrarán en el cielo nuevo y tierra nueva. Tú sabes que al final vino el diluvio, el arca se elevó, terminó en los montes de Ararat y Noé y su familia salieron bien librados a un mundo nuevo. Salieron salvos de esa arca a una tierra nueva. Esa es la figura de Cristo, del Evangelio y de la esperanza que nosotros tenemos. Wow, hermanos, qué bendición lo que hemos aprendido el día de hoy sobre la vida de Noé, ¿no te parece? Antes de que quedemos despedidos, quiero darte este breve resumen. Es una sección que yo titulo que nos enseña la historia de Noé sobre Dios. Ahora, hay varias lecciones sobre Dios que podemos aprender mirando a esta historia de Noé. ¿Cuáles son esas lecciones? Toma nota. Número 1, Dios prometió que un día las cargas iban a ser aliviadas y la maldición iba a ser retirada. El Dios de la Biblia es un Dios de misericordia, queridos hermanos. Él no hace nada de manera perversa o de manera mala o con malas intenciones. Aun cuando somos pecadores, Él ha prometido aliviar la carga, salvarnos de la miseria y también librarnos de la maldición. Es la primera lección que aprendemos. Segunda lección que aprendemos de esta historia, que Dios sigue siendo paciente. Aunque nuestros pecados, nuestras ofensas delante de Él están allí, Él ha decidido ser paciente, le ha placido esperar a que nos arrepintamos, a que vengamos a Cristo. Dios es paciente. Recuerden que pasaron 10 generaciones de hombres pecadores, de multitudes de personas que se desviaron del camino, pero Dios esperó hasta que el arca de Noé estuviera terminada para enviar su juicio. Así Dios es paciente hasta que todos los escogidos se arrepientan. Y tercero y último, el Dios de la Biblia es un Dios poderoso para salvar aún de su propio juicio. Él no quiere, querido hermano, querido amigo que nos está sintonizando, Él no quiere que perezcas. Más bien Él ha preparado un medio de salvación a través de la persona de Cristo. Dios es el gran Salvador de toda la historia. Él preparó un medio y ese medio es su Hijo. Si tú crees en Él, alcanzarás vida eterna. Amados, qué bonito tiempo es el que hemos tenido. De verdad espero que esta sesión haya sido de bendición para tu vida. Espero que lo que aprendimos, lo que acabamos de escuchar, bueno, se quede en nuestros corazones, se quede en nuestras mentes y podamos compartirlo, llevarlo a otros para que también ellos puedan conocer de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué te pareció el estudio del día de hoy? ¿Qué te pareció nuestra sesión de este día? ¿Qué fue lo nuevo que aprendiste? ¿Qué fue aquello que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que no conocías pero que acabas de aprender en este estudio? De verdad, me encantaría poder escucharlo, leerlo porque no los estoy escuchando. ¿Por qué no me escribes un comentario y nos despedimos de esa forma? Escríbeme qué fue lo más asombroso, qué fue lo que más te llamó la atención, qué fue eso nuevo que tú aprendiste. Y antes de despedirme, quiero agradecer a las personas que me apoyan con el envío de estrellas. Veo a Marina. Marina, Dios te bendiga, gracias por tu apoyo. Veo a Eliodoro. Dios le bendiga, hermano Helio, gracias por su apoyo, por todo su apoyo. Mi hermana Estelita también, gracias por apoyarnos, de verdad veo esto como un precioso detalle, una bonita manera de decir gracias al trabajo que hacemos. Nosotros como predicadores no cobramos y nunca debemos cobrar por predicar el evangelio, lo debemos hacer de buena gana, como dijo Pablo, gratuitamente. Sin embargo, esto no significa que ustedes no puedan corresponder de alguna manera, de algún modo, al ministerio y al trabajo que hacemos. Tienen la total libertad de hacerlo. Háganlo con una oración, háganlo comprando algunos de nuestros materiales, háganlo haciendo un donativo. No se queden nunca con las ganas de compartir, de bendecir, si ustedes han sido bendecidos. Y mientras nos escriben su comentario sobre lo que han aprendido el día de hoy al respecto de esto, quiero despedirme recordándoles que estoy trabajando en este material que se titula Ascender es posible.
recoge gran parte de las enseñanzas que hemos aprendido en los últimos 10 años. Estará disponible en algunos meses. Está en su última etapa de edición. Miren, aquí lo pueden ver. Es un trabajo algo extenso. Es un librito en realidad pequeño, pero estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Apóyenme orando por este proyecto. Apóyenme orando para que este proyecto pueda llegar a manos de ustedes el día de mañana y pueda traer bendición a sus vidas. De verdad espero que sea así. Bueno, mis amados, pues ha llegado el momento de despedirnos. Les envío un fuerte abrazo virtual a todos ustedes. Espero que esta lección la atesoren en su corazón, la guarden, Dios la use para traerles más claridad sobre el Evangelio, sobre Cristo, y que puedan compartir la palabra de Dios con los demás, que puedan llevarles a otros la esperanza que tenemos en Jesucristo. Recuerden que nos estamos conectando hasta el momento los martes a las 8 de la noche en el estudio de la Escuela Ascender, los miércoles a las 5 de la tarde y los domingos en el tiempo de la predicación también nos estamos viendo por allí. No crean que me he olvidado de las transmisiones de las madrugadas. De hecho, por allí hice una encuesta en la semana preguntando cuál era el mejor horario para poder reunirme con ustedes. Y ya nos dejaron ver su respuesta algunos y bueno, estoy trabajando para poder llevar a cabo, retomar esas meditaciones de la mañana que son de mucha bendición para mí y sé que lo van a hacer también para ustedes. Ayúdenme también orando por eso. Y bueno, pues aquí termina nuestro espacio. Reciban un fuerte abrazo. Dios les bendiga y nos estamos viendo en la próxima, queridos hermanos. No se vayan sin dejarnos un comentario. Hasta la próxima.